Bueno, muchas gracias. Quiero decir que el proyecto de ley de juventudes el que acabamos de aprobar hace unos minutos atrás tiene por primera vez media sanción en la provincia de Santa Fe y es producto fundamentalmente de un largo recorrido que las juventudes de nuestra provincia venimos haciendo desde hace muchísimos años. En el 2014 ya empezábamos a juntarnos y a reunirnos miles y miles de jóvenes de todos los territorios de la provincia de Santa Fe, de las distintas regiones, en foros, en asambleas participativas, a compartir nuestros sueños, a compartir nuestras ideas, a poner todo nuestro entusiasmo, porque sabíamos que estábamos teniendo la posibilidad de ser parte protagonista, de pensar una ley de juventudes que podía ser en aquel entonces la primera ley de juventudes del país, porque quiero remarcar que hoy, incluso en el 2020, no tenemos una ley de juventudes en Santa Fe ni tampoco en la Argentina. Nos entusiasmaba mucho ese proceso, pero lamentablemente habíamos ingresado un proyecto de ley que perdió estado parlamentario, que entró por el Senado. Luego usted, señor presidente, cuando entonces era gobernador, envió un mensaje a esta legislatura que tampoco tuvo progreso, que tampoco logró tener un resultado favorable. Y hoy nos encontramos acá, dándole media sanción a un proyecto que, como bien dije, viene de un camino recorrido muy largo, un camino que recorrimos para construir esta ley y las políticas públicas de juventudes que vinieron años antes del 2014 y años después, y que no fueron ideas trasnochadas del Frente Progresista ni de los partidos políticos que lo integramos, ni tampoco fueron solo decisiones de un gobierno como el gobierno que encabezó desde el 2007 Hermes Wiener y que luego continuó con Antonio Bonfatti y con usted como gobernador. Fueron proyectos, políticas públicas de juventudes y un proyecto de ley que realmente fue construido colectivamente, que reflejó la conquista, los avances, los sueños y los anhelos de un montón de jóvenes de toda la provincia de Santa Fe. Hoy estamos en el año 2020, como bien decía hace un ratito, Santa Fe y la Argentina no cuentan con una ley que consagre los derechos que tenemos las juventudes, ni que garantice las políticas públicas del Estado para que perduren en el tiempo más allá de los gobiernos. Y debería ser evidente la necesidad de esta ley porque vivimos en un país donde recientemente conocimos las estadísticas del INDEC, que nos cuentan que uno de cada dos jóvenes en Argentina viven en la pobreza. Uno de cada dos jóvenes son pobres en nuestro país. Tenemos 1,5 millones de nuevos jóvenes pobres en Argentina. Vuelvo a repetir esta cifra porque quiero realmente hacer mucho hincapié en esto. Tenemos 1,5 millones de jóvenes pobres en Argentina. Por otro lado, quiero remarcar que también tenemos una brecha digital del 37% que afecta a los adolescentes, a las adolescentes y que no nos permite seguir estudiando. Tenemos en las cifras de desempleo un aumento muy importante en el desempleo joven, 31% de nuevos jóvenes desempleados de un trimestre al otro. ¿No creen realmente en esta legislatura que todo esto nos indica que es necesaria una ley de juventudes? Si miramos Santa Fe y nuestra provincia, vemos que además en los primeros 6 meses del año 2020, 3 de cada 10 víctimas de homicidio en la provincia de Santa Fe tenían entre 15 y 24 años. Si miramos al mundo, vemos estudios de académicos, de intelectuales que revelan que esta crisis que está viviendo hoy en Latinoamérica va a ser pagado sus costos fundamentalmente por la generación Z, la generación de los centennials que nacieron entre el 94 y el 2010 y que va a tener que hacerse cargo de las consecuencias de esta crisis mundial. ¿No creemos entonces que es necesaria una ley de juventudes? Yo estoy convencida de que la necesitamos, de que es el momento, de que es ahora y de que ya nos demoramos demasiado tiempo. No puedo en esta votación dejar de mencionar que vemos con mucha tristeza y preocupación que al haber asumido el gobierno provincial actual de Omar Perotti se hayan desmantelado los sistemas de políticas públicas para abordar de manera integral las necesidades, las demandas y las problemáticas de las juventudes de la provincia de Santa Fe. Hasta diciembre vivíamos en una Santa Fe donde encontrábamos un sistema de políticas públicas diseñado para darle una mirada transversal, una perspectiva juvenil a cada una de las políticas de los ministerios, en función de las demandas de los jóvenes y dando múltiples respuestas, porque sabemos que hay múltiples maneras de vivir la juventud. Y si hay múltiples maneras de ser joven, no puede haber una única respuesta del Estado. El gobernador Omar Perotti nos dijo en su campaña que no hacía falta un gabinete joven porque él iba a venir a poner jóvenes en el gabinete. Como si esto fuera suficiente para que nos sintamos representados.
Hoy podemos decir, en el mes de noviembre y terminando el primer año de gestión, que lamentablemente no tenemos ni gabinete joven, ni más jóvenes en el gabinete. Incluso ha aumentado el promedio de edad de los funcionarios de primera y segunda línea del gobierno provincial en comparación con los gobiernos anteriores. Creemos que esta gestión está invisibilizando a las juventudes y que está lejos de considerar una prioridad atender las necesidades y demandas de un cuarto de la población santafesina, porque eso es lo que representamos los jóvenes y las jóvenes de Santa Fe, el 24,9% de la población de Santa Sí, Fe. armamos algo, vamos juntos, o hacemos algo. Creemos que la eliminación de estos proyectos y de todos los programas que existían sin justificativo no hacen más que empeorar la situación que describí al comienzo de mi discurso que hoy atraviesan las juventudes santafesinas. Durante todos estos meses trabajando esta ley y tratando de darle voz a las juventudes, haciéndola colaborativa y participativa, porque realmente creíamos que tenía que ser la ley de las juventudes y no la ley del Frente Progresista, me encontré con muchísimos jóvenes que dejaron de estudiar, con muchísimos jóvenes que perdieron su empleo, con muchísimos jóvenes que ya no tienen apoyo ni financiamiento para seguir adelante con sus emprendimientos, que en muchos casos eran el único sustento económico y material para su vida o para su proyecto de autonomía. Me encontré con jóvenes que vieron desarmar sus centros de estudiantes, me encontré con jóvenes que tenían proyectos pero que ya no los pueden sostener porque para ellos el Estado hoy está ausente. No puedo tampoco dejar de mencionar que me es difícil entender por qué el oficialismo impulsa una ley nacional de juventudes en este momento para la Argentina, una iniciativa que celebramos y que estamos discutiendo también con otras organizaciones políticas y colectivos de juventudes, pero en la provincia y en este recinto no convocan a discutir sobre ello ni tampoco han acompañado el proyecto. Es por ello que quiero detenerme a destacar y agradecer especialmente a los legisladores y las legisladoras que acompañaron este proyecto, porque creo que al hacerlo siguen asumiendo un compromiso con el presente y el futuro de los jóvenes de Santa Fe. Ser joven hoy en el mundo, en Argentina y en Santa Fe es una paradoja. Somos a los que más se nos exige. Tenemos que estudiar o tenemos que ser productivos en un trabajo o tenemos que destacarnos en una disciplina. De lo contrario, se nos tilda de vagos, se nos dice que la juventud está perdida y muchas cosas más que hemos escuchado constantemente a diario. Yo me pregunto, ¿quién piensa qué oportunidades nos dan para ese primer empleo que queremos tener y que nos exigen que tengamos? ¿Qué herramientas y acompañamiento tenemos del Estado para transitar la escuela y terminarla? ¿Cuántas oportunidades se nos está dando hoy desde el Estado para que podamos emprender, creer o desarrollarnos en alguna disciplina o para que construyamos un proyecto de vida autónomo? La trascendencia de esta ley es que nos brinda la posibilidad de ser jóvenes, de disfrutar de nuestra juventud, de tener derechos y desarrollar un proyecto de vida. Construye un nuevo piso para hacer y decir desde las juventudes. Nos da visibilidad y nos incluye en la agenda pública. Garantiza que no dependamos de si un gobernador que viene hoy o que viene mañana tiene ganas de considerarnos una prioridad en su agenda política. Hacer políticas desde una perspectiva de juventud supone reconocer que somos sujetos de derecho, que el Estado debe garantizar esos derechos como ciudadanos y ciudadanas que somos, y que tenemos que ser partícipes de las decisiones que nos afectan todos los días. Atravesamos múltiples problemáticas, laborales, educacionales, familiares, de violencia. Es fundamental que para poder abordar todo esto tengamos un abordaje integral. Por eso insistimos en que no alcanza ni con un espacio ni con un programa aislado. Necesitamos un sistema de políticas de juventudes integrales. Y quiero destacar un claro ejemplo del efecto de que un Estado tenga políticas de juventudes, que es el ejemplo de vida de una persona que hoy estamos también reconociendo en este recinto, que es a esa persona a la que conocemos como Stuart, a quien le estamos entregando hoy un diploma de honor en reconocimiento de su desempeño en el mundo de la cultura, como rapero y como ícono del freestyle y referente de la cultura provincial. Para quienes no lo conocen, Stuart nació en Galvez y está dentro de los 10 raperos del país más reconocidos y también reconocidos internacionalmente. Dio sus primeros pasos en el rap, como también lo hicieron los jóvenes de La Voz del Pueblo de la ciudad de Santa Fe y del barrio Alto Verde, gracias al programa Ingenia que le permitió desarrollarse en la música. Podemos afirmar que sin el Estado presente, Stuart podría haber tenido ese recorrido personal y ese proyecto que hoy tiene.
No lo podemos afirmar. Lo que sí podemos afirmar es que el Estado presente y un programa como el Ingenia le brindaron esa oportunidad. Vivimos, para finalizar, quiero decir que vivimos en tiempos de crisis como nunca antes en el mundo. Y creo que solo vamos a ser capaces de superar esa crisis que es sanitaria, que es ecológica, que es económica, si apostamos y contamos con la creatividad, la fuerza y la inteligencia de las juventudes. Pero realmente no es posible pedir que se involucren, que se impliquen y que sean corresponsables de esta realidad si lo único que les ofrecemos desde la política es precariedad. Romper con esa realidad es nuestra responsabilidad y es nuestro compromiso. Gracias a todos los legisladores y legisladoras que acompañaron este proyecto para que por primera vez Santa Fe tenga media sanción a la Ley de Juventudes. Muchas gracias.